Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Señor nos da un pasaje maravilloso de su Evangelio. Jesús venía caminando por el país de Tiro y de Sidón, donde se encontró con la cananea el domingo pasado, y hoy el encuentro es con sus discípulos. Está en un lugar que es una ciudad, Cesarea de Filipo, muy importante. Es en lo que hoy sería el Líbano, los altos del Golán, la tierra disputada entre países ahí, que allí había un famoso templo, el templo del dios Pan, ¿no? Una divinidad pagana que tenía que ver con lo pastoril. Era una especie de fauno, un fauno, que cuidaba y velaba por los pastores. Y Jesús allí, el rey de los pastores, el pastor de los pastores, está conduciendo a este rebaño, a estos 12. Hay tres cosas muy interesantes en este domingo que tienen que ver con el ministerio de Jesús. La primera es esa: Él es el pastor que guía al rebaño, pero que le va a pedir a Pedro que lo acompañe en este liderazgo, en este guiar al rebaño. Por eso el bastón, el cayado del pastor, ¿no?, con el que protege a las ovejas y las guía. El segundo es las llaves. Jesús le dice a Pedro que le va a dar las llaves del reino de los cielos. Dentro de todos los pastores, de esos 12, lo pone a Pedro como cabeza de los pastores porque les da la llave. Esa imagen de San Pedro como el portero celestial, bueno, tiene su origen aquí. Y es verdad, no en un sentido, no es que él ata allá, ¿no?, o abre allá, abre acá. Lo que se abra acá quedará abierto allá. Lo que se cierre acá quedará cerrado allá. ¿Qué son las llaves? Bueno, aparte de que era un implemento como así de grande, que había que poner en los hombros, ¿no?, del que lo llevaba, era como llevar una ametralladora, más o menos, una cosa muy pesada, no eran unas llaves como las nuestras, pero el que tenía eso tenía el poder en el reino, como José en Egipto tenía las llaves para abrir y dar granos y ¿cómo se dice?, y mercadería a todos los reinos que vinieran, ¿no?, en la época de la sequía y de la hambruna. Bueno, Pedro tiene el poder ¿de qué? De hacernos entrar al cielo. Es el poder sacerdotal. Cristo es el sacerdote, el que nos salva, ¿no? Hay uno solo que nos salva, ¿no?
¿Quién salva a la humanidad después de la pandemia? ¿No? El mismo que la salvó antes, ¿no? Cristo. No hay otro Salvador. ¿Cuál es el plan de Jesucristo para salvarnos después de la pandemia? El mismo, ¿no? Que siempre, Él es el único Salvador, no hay otro. Y entonces lo pone a Pedro a que cuide las llaves, ¿no? El que salva es Él, es Jesús. Pero Pedro tiene que cuidar este ministerio de Cristo, este tesoro de Cristo como servidor de este tesoro. Pastor, sacerdote. Pero también Pedro es puesto como profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es un profeta y es más que un profeta. Y ahí viene la pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Primero pregunta, ¿quién dicen acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la gente? Bueno, que eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías o alguno de los profetas. Está bien. Ahora, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y siempre la tentación es poner a nuestra fe y poner a Jesús a la altura de todos los profetas. Jesús es un profeta, ¿no? A la altura de Juan, ciertamente Juan era muy bueno, pero Jesús es superior, ¿no? Todo el ministerio de Juan era para anunciar a Cristo. Elías, todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada de Jesús y llegó. Entonces, Jesús es más que un profeta. Y entonces la tentación es ponerlo a Él, a Jesús, entre tantos, ¿no? Por ejemplo, para el Islam, Jesús es un profeta, anterior a Mahoma. Para los judíos sigue siendo un profeta. Para otros es un gran maestro, un gurú espiritual. Entonces la tentación hoy en día, en este mundo relativista, es decir, bueno, Jesús es uno más. O sea, hay una religión universal, un solo Dios, piensan algunos, y Jesús es otro de los exponentes de esa gran religión, ¿no? Los budistas dirían, es un avatar de la divinidad. Bueno, claro, si eso es así, está prohibido hacer proselitismo, está prohibido anunciar a Jesús. ¿Por qué voy a anunciar a Jesús si hay otros tanto mejores que Él? O sea, o iguales o mejores, no sé, dirían, ¿no? Sin duda que Jesús fue un hombre único en la humanidad, ¿no? Hay tantas caricaturas acerca de Jesús. Digo caricaturas porque son deformaciones, ¿no? Pero el Evangelio hoy nos da una certeza. Fíjense que está encuadrado entre la pregunta y el secreto. Jesús hace una pregunta y al final termina diciendo, esto guárdenlo en secreto. Es decir, que a nosotros nos hace escuchar bien, muy bien, lo que dice Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús dice, bienaventurado, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pedro, que tenía ese corazón generoso, ¿no? Que amaba al Señor, dice, tú eres el Mesías. Hasta ahí, hasta que dijo, eres el Mesías, muchos lo pensaban, muchos esperaban que el Mesías se hiciera presente, que salvara a Israel. ¿Eso podría habérselo revelado la carne y la sangre? Sí. ¿Podría haber sido algo que Pedro pergeñó con su admirable inteligencia? Sí. ¿Podrían haberlo pensado otros judíos en la época de Jesús? Sí. ¿Mesías? Sí. Fue un cambio, ¿no? Pasó de maestro a Mesías. Mesías significa ungido, el Salvador. Ahora, lo que viene a continuación no se lo reveló ni la carne ni la sangre. Es decir, no vino de su inteligencia, ni de su sabiduría ancestral, ni se lo contó nadie. No. Eso fue algo que el Espíritu Santo puso en él y se llama fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro realizó una profesión de fe, como hacemos nosotros en el credo.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Ese es Jesús, es el Hijo del Padre, con todas estas prerrogativas que dice el credo, ¿no? O sea, no es uno más, no es inferior al Padre, no, es Dios de Dios, luz de luz, es quien es. Y ahí es la gran certeza de Pedro, de su fe. Y eso nos dice algo muy importante a nosotros. Creemos porque alguien nos lo revela, ¿no? Creemos en ese que nos revela. Y la fe es siempre un don, es un acto personal, solo yo puedo creer. Nadie puede creer por mí. Es verdad, uno puede decir, bueno, creo porque me lo contó un amigo, me lo contó alguien, porque fui a un colegio católico, porque mis padres creen y me enseñaron la fe. Otra cosa, yo no sé, porque siempre la fe para mí fue esto, así que no hay otra opción. Sí hay otra opción, porque la fe es en sí una opción, es creer en alguien, es un acto personal en el que mi inteligencia, mi voluntad, mis sentimientos, toda mi persona entra en una relación personal. Decía Benedicto XVI, no es simplemente un conjunto de verdades. Ciertamente es una gran verdad, es lo que Pedro dice hoy, pero es mucho más que una verdad. Es una relación personal con alguien, ¿no? Con Jesús. Y esa relación, bueno, empieza por un acto de fe, o necesitamos constantemente actos de fe. A mí siempre me impresionó, yo siempre me hice preguntas, ¿no?, acerca de la fe. Una vez estaba preguntándome cosas, entonces toqué la puerta al sacerdote y quiero saber esto. Bueno, me mostró la biblioteca, me dijo, mira, acá hay una parte de tus preguntas, acá hay otra parte de tus preguntas, acá hay otra parte de tus preguntas. Y dije, uy, son demasiadas preguntas. Pero es maravilloso hacerse preguntas, ¿no? Y qué bueno que es cuando los chicos hacen las preguntas, porque los chicos tienen una sabiduría especial que te hacen las preguntas que te hacen pensar. Hacen preguntas muy profundas, ¿no? Muy profundas. Bueno, esas preguntas profundas significa, como hoy Jesús pregunta, ¿no? Y hay una respuesta a esas preguntas. Y esa respuesta es Jesús. Y vale la pena conocerlo, y vale la pena profundizar en eso cada día más. Ahora, por eso es que puedo hacerme preguntas, pero no puedo dudar. Son cosas distintas. La duda se opone a la fe. Yo puedo creer en Jesús o no creer en Él, pero no hay nada intermedio. No hay algo que me dice, yo creo un poco. No, un poco o todo o nada. Yo dudo un poco, es decir, no creo. Es decir, es como el multiplicarlo por cero. El cero es la duda. Entonces, cualquier cosa por cero da cero. La duda es cero, ¿no? O sea, si yo creo, dudo un poco, ¿no? Entonces, o no estás dudando o son preguntas y cuestionamientos que te estás haciendo que son maravillosos, pero nuestra inteligencia reclama la verdad y nuestra conciencia también. Una vez vi una propaganda, era una propaganda de seguros que ganó un premio de estos de propagandas, y entonces la propaganda terminaba para no tener que dar explicaciones, algo así, ¿no? Entonces estaba el hombre preparándole una comida a su mujer, esperaba que llegara, y entonces estaba haciendo, no sé, una ensalada, como un tuco para la pasta, qué sé yo, y el gato se posa en la agarradera de la cacerola y vuela el tuco, y entonces el hombre estaba con el cuchillo en la mano, lo agarra el gato lleno de tuco y entra la mujer, ¿no? Y tiene el gato, el cuchillo, aparentemente parecía sangre, entonces ahí termina todo, ¿no? La pregunta es, frente a las cosas que no entendemos, ¿qué es lo que pensamos del otro? Porque si yo pienso, no, está tratando de matar al gato, bueno, algún problema matrimonial había, pero
Si yo pienso de Dios lo peor, o si yo dudo de Dios, digo, no, Dios me engaña, Dios me miente, Dios no me dice la verdad. Entonces, eso es dudar, eso es la falta de fe, eso es no creer. En cambio, si yo creo en Él, no dudo ni por un instante, ¿no? El cardenal Newman decía, 10.000 dificultades no constituyen una sola duda. 10.000, una sola duda. Por más que amontone preguntas, no dudo. Preguntas son maravillosas, son grandiosas, nos hacen crecer en la fe, pero no son dudar. Jamás, todo lo contrario. Cuando yo conozco a alguien, quiero conocerlo cada vez más. Cuando yo conozco a alguien, quiero entrar en una relación más profunda. Bueno, eso es la fe. La fe o es todo o es nada. No es algo intermedio, no hay algo intermedio entre eso. Y si Jesús es todo, es el único Salvador. No existe otro, digamos, que me pueda salvar. No existe otra verdad. Bueno, está esta verdad y está esta otra. No es una cuestión de elegir, no sé, qué tipo de manzana o de tomate voy a llevar, ¿no? O sea, Jesús es el único, es único Salvador. ¿Hay otro que me pueda salvar así? Y lo decía la fe de la cananea el domingo pasado, ¿no? Buscaba y buscaba y buscaba, a pesar de que la echaban, buscaba y buscaba porque decía, este es el único que me puede salvar, no hay otro que me vaya a salvar. Bueno, pastor, profeta y sacerdote son los ministerios de Cristo, ¿no? Que le dejó a la Iglesia. Y cuando nosotros entramos a la fe, cuando creemos en Él, somos guiados por su pastor, nos da vida con sus sacramentos y todo empieza por un acto de fe, como el de Pedro hoy. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Qué admirable es la sabiduría y ciencia de Dios, decía hoy San Pablo, ¿no? Qué admirable es la sabiduría y ciencia de Dios. Nosotros tenemos un depósito muy grande, que es el depósito de la fe, que Dios le transmitió a los apóstoles, a la Iglesia, y puso a Pedro como garante de ese depósito. Ese Pedro es el Papa, ¿no? Bueno, entonces, este misterio de la Iglesia es lo que hoy estamos mirando, contemplando y creciendo, ¿no? Tenemos que crecer en el amor a la Iglesia, crecer en el amor a la fe. Y la Iglesia es la esposa de Cristo. Alguien decía alguna vez, pues es como la suegra. No, si pensamos que es como la suegra, no entendemos a quién ama Jesús. Jesús ama a su Iglesia. Y hoy le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Es decir, la Iglesia y Cristo son inseparables, porque es el esposo y es la esposa. Tenemos que aprender a conocer y amar este misterio grandioso, ¿no?, de nuestra fe. Y demos gracias, entonces, hoy al profesar nuestra fe, ¿no?, digamos también con ese espíritu de Pedro, con esa entrega al Señor, ¿no? Nuestra fe es todo para nuestras vidas.